buenos días, estimados televidentes o radioescuchas. Estoy aquí con el compañero. Estamos en un proyecto de recopilación de datos del transporte público modalidad autobús en Concepción de Tres Ríos. Tengo entendido la ruta número 58 denominada Concepción de Tres Ríos San José. En los años 70, el primer empresario autobusero que hubo en Concepción de Tres Ríos se llamó Gonzalo Chalo Cervantes, con un autobusito de los que eran del madera, de los que llamábamos cazadoras. Ahí nació el transporte público modalidad de autobús en Concepción de Tres Ríos. Tuvimos los famosos colachos, los Madrigal de Curriabat, los famosos colachos. Luego, de la salida de los famosos colachos de Concepción de Tres Ríos, nació Cope Concepción, una cooperativa del pueblo que no dio resultados. Esa cooperativa fue financiada por Transmesa, que le entregó las unidades para que operaran, pero no se tuvo la capacidad de administración que tenía. De ahí hubieron una serie de empresarios que llegaron desorganizados. Concepción, estaba usted en San José, en la parada, y cuando usted veía era un autobús de San Ramón que llegaba y se metía y va para Conce. No, un autobús de San Pedro que llegaba y va para Conce, porque ahí entraba y salía el que quisiera. Después se organizó el famoso comité unitario Concepción. Ahí yo laboré ya con ellos como chequeador de ruta, fue un poquito más organizado. Ahí llegaron empresarios como Rodolfo Gamboa con el Halcón de Oro, con el famoso bus de Porras, los sedones. El María Elena, que fue un sedón de ellos, y estaba el Barcelona, estaba el Valencia, San Cayetano. estaba el San Cayetano, eran unas unidades Volvo. Concepción después de eso se caracterizó por tener muy buenas unidades. Era en la zona, era el que ustedes se acuerdan del finado Chepe Rojas también, que llegó ahí estrenando 5 unidades, último modelo en aquella época, marca Volvo, el Cartaginés, el Brumoso, el Irazú, el Fello Mesa, el Guarco, ahí se estuvo, se estuvo esos empresarios que le dije que llegaron con esas unidades. Hubo servicio de microbuses, cuando en ese tiempo se cobraban 30 colones, 30 céntimos, 55 céntimos en el autobús y 75 céntimos en los microbuses. De ahí entró a operar Transmesa, una entidad que era del Estado. Después de Transmesa operó un señor de San Diego, Gerardo Paniagua, la tuvo en operación. Y ahí después tuvo que ser intervenida la ruta nuevamente por Transmesa, que fue cuando llegaron unas unidades Volvo, y eso fue en el año 84. En el 84, 86 se llegaron unas unidades nuevas Volvo. Esto lo hablo con certeza porque en esa época yo tenía a cargo 3 rutas en cuenta Concepción de Tres Ríos, trabajando para Transmesa. Y luego de eso entró Zenbus en operación. Con el señor Manuel Monge como propietario de Zenbus.
Y al tiempo Zenbus pasó a ser de una sociedad de chinos, que es la que actualmente está en Coreanos. coreanos, que es la que actualmente está en operación. Ahí y otras cosas más que se me han venido a la mente, pero tendríamos que retroceder nuevamente. Concepción de Tres Ríos fue un pueblo muy sufrido en el transporte público, donde la gente tenía que caminar desde Concepción abajo, Toparse prácticamente los de buses. Naranjo, de la entrada del Naranjo, a toparse el autobús a ver si los llevaba, y si no, llegar hasta Salichillos, hacer fila ahí. Cuando estuvo ya un poquito mejor, que empezó a alinearse un poquito y a ser un poquito más ordenado, fue cuando llegaron estas gentes de San Pedro, Manuel Jiménez, Rodolfo Gamboa, don Eliezer Morera, que esa ruta pasó a ser administrada hace tiempo por el Comité Unitario de Concepción, que el presidente era el señor Víctor Rojas. Y ahí se ordenó un poquito el transporte público en Concepción. Hasta el momento ya que llegó Zenbus, controlado y administrado por el señor Manuel Monge, fue que ya Concepción que se vio mejor en el transporte público hasta el momento. Porque en esos tiempos, ahora Concepción de Tres Ríos creo que trabaja con 30 o 30 y resto de unidades. En ese tiempo nosotros trabajábamos con 6 autobuses. Tuvimos épocas de trabajar solo con 4 autobuses. Cuando llegaron los microbuses, fue cuando ya se empezó a alinear un poquito más el servicio en Concepción, porque ya se trabajaba con 8 autobuses grandes y 6 microbuses, contándole a ustedes de grandes conductores muy responsables en esa época. Memo el Gordo, conocido en Concepción de Tres Ríos, Mario Gamboa, Mario Salas, Lalo Céspedes, Turrialvilla. Manuel Calderón, Turrialvilla, una serie de personas, Carlos Méndez, Mario Sánchez de San Francisco también, y así, ellos eran prácticamente muy buenos trabajadores, muy buenos conductores, en todo sentido de la palabra, y ahí fue donde se empezó a ordenar un poquito ya el transporte de Concepción. Bueno, amigos, siguiendo con la recopilación de anécdotas y sobre el transporte público, modalidad de autobús en Concepción de Tres Ríos, sí, hubieron muchas anécdotas. Gracias a Dios, en Concepción de Tres Ríos nunca pasó un accidente grave, porque habían unas unidades que prácticamente había que andarlas empujando en cada cuesta que se iba, porque eran unidades muy viejitas, unidades de muy poca capacidad en su motor para trabajar en esa ruta. Unidades como el Castigo, ustedes se acuerdan de esa unidad, que era un motor 352, un Delfín, de los que había llevado Transmesa antes de haber llevado los Isuzus. Ese Castigo fue colisionado y luego se reconstruyó y se hizo ñato completamente. Y después tuvimos también otra empresa que hubo ahí en Concepción, fueron los famosos Bogarín, con el Pablo José, con el Antares, con el Rey David, eran unas unidades marca Sedón, y anécdotas así entre compañeros, también vacilonas. Era un show ver a Mario Gamboa arremedando a Carlos Méndez como hablaba y los gestos que hacía y todo. Bueno, Manuel Turrialvilla,
Manuel Calderón Turrialvilla, cuando tuvo el accidente aquí A 200 metros, en la ¿no? California, aquí exactamente donde estamos a 200 metros, en la mañana que venía con un autobús marca Pegaso, de esos famosos caja 10, de ahí no pudo dar la vuelta y se metió en un bar que había ahí a buena mañana, eso tipo 6 de la mañana. Gracias a Dios no hubieron heridos en eso, solo daños materiales. Y después Alonso, no olvido el nombre, famoso Banano, también personas que le sucedieron varias anécdotas que te digo que en Concepción de Tres Ríos en aquella época no sucedió una desgracia porque Dios es muy grande. Porque Dios es muy grande. Cuando estaba el campeón del sur con un auto se llamaba el campeón del sur, con los colachos, estaba Montoya, famoso pantandioso, y bajando ahí en la recta esa que hay bajando antes de llegar a la cuesta, ahí, al cruce de la línea, ahí en Curridabat, venía el tren y le sonó la pitoreta y se descompuso. Solo la mano de Dios fue que el autobús siguió, pasó y atrás pasó el tren. Pero ya les digo y les cuento que Concepción de Tres Ríos, fue bendecido en esa situación porque había algunas unidades que no fueron ni una ni dos veces que uno tenía que bajarse ahí en Guayados y subir a pie para que el bus subiera y arriba lo recogieran a uno. Claro. Porque el autobús no subía a la capacidad que tenía el motor no daba para. Don Maynor, los famosos Leyland y los Isuzu con freno motor. Esos, ahí hubieron muchos autobuses que llegaron con ese famoso freno motor. Estuvieron los Leyland, estuvieron los Isuzu, el caso de los Volvos, todos los Volvos tuvieron freno motor. Leyland fueron poquitos los que llegaron a Concepción, pero sí se dio la causa de los Leyland. Creo que se me está yendo una anécdota de uno, no fue Concepción. Pero sí, ya le digo, yo te digo que otro día que nos podamos reunir o nos encontremos, podemos hablar ya con secuencia de cómo vino el transporte público a Concepción. Sí. Cómo llegó a Concepción el transporte público. Okay. Porque ya te digo, hubo una época que usted estaba en San José y un inspector de tránsito llegaba y agarraba un bus de San Pedro y le decía: me vaya esta gente a Concepción porque no hay bus. Sí, así era. Y entonces ese bus si era de San Ramón, subía a Concepción, dejaba el bus, dejaba a la gente, bajaba con carrera y venía y se acomodaba en la ruta de él. Don Maynor, en una de esas yo me acuerdo que no habían buses, entonces metieron unos Volvo con unos asientos suaves y unos buzotes que subían guayao, pero... En esa época ya te lo voy a volver a contar. En esa época fue en el año 82-84. Yo estaba con Transmesa. Yo tenía a cargo dos rutas, una que era San Luis de Santo Domingo y otra era de San Antonio de Belén a Heredia. Cuando se vino otra vez la problemática de que la cooperativa de Concepción dejó la ruta botada, entonces tuvo que entrar de emergente, porque Transmesa era como para entrar de emergencia en una ruta que había mal servicio, ¿verdad? Entonces Transmesa iba y entraba. Entonces tuvimos que entrar de emergentes, Concepción. Y le voy a contar la anécdota más grande de esas unidades Volvo. Por esas unidades Volvo yo casi pierdo el trabajo en Transmesa, porque esas unidades no venían para ser trabajadas en ruta por parte de Transmesa. Esas unidades venían para ser vendidas. Wow. Además, esas unidades iban a ser para costa. Y en la emergencia que había de falta de unidades para darle servicio a Concepción, yo tomé la decisión una madrugada
estando en el plantel, porque no tenía unidades para mandar a Concepción, de mandar esas unidades. Bueno, donde le voy a contar la anécdota. 2 de esas unidades ya habían sido trabajadas en Concepción de Entre Ríos. Ajá. Una era el famoso Teja, que era de don Antonio Campos, que lo manejó Luis Comemay. Oiga. Ahí llegó ese autobús nuevamente ya reconstruido, con carrocería diferente y todo, pero era el chasis y la placa del bus Teja. Ese era el Teja. Y el Barcelona, que era la placa 2554, también llegó ahí en esa época nuevamente reconstruido. Esos fueron los autobuses, que eran 7. Sí, eran 7. Que yo tomé la decisión ese día, y cuando la gerencia y la presidencia de Transmesa se dio cuenta que esas unidades estaban operando, inmediatamente a mí me mandaron a llamar y me dijeron: ¿qué hizo usted? ¿Por qué usted? No tengo con qué dar servicio y me están llamando que tengo que dar servicio en Concepción de Entre Ríos, y lo que tenía era eso. Gracias a Dios, después ahí la misma gerencia y la presidencia analizaron el asunto y no tuve problemas, pero en el momento sí se me vinieron encima, que por qué yo había cogido esos autobuses. Buenas, estamos aquí en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, en una parada de autobús, para hacerle honor a la conversación que tenemos entre mi amigo William en persona, recordando anécdotas de transporte público en Concepción, como lo he venido diciendo. Así como hemos hablado ya de conductores de autobús, de las unidades, del tipo de unidades que hubieron, todas las. También debemos recordar a los famosos chequeadores. Podemos recordar en aquellos tiempos de Arnoldo Acosta en Concepción, a Marraqueta, a Huicho, a Mario Frescapil. ¿Verdad que colección de artistas, verdad? Pues estuve mi persona, que yo fui chequeador en Concepción de Entre Ríos, cobrador cuando se cobraban 30 céntimos, 55 céntimos. Roberto Acuña, otro chequeador de Concepción. El famoso Pepe Molina, don Santiago Ramírez. Rodrigo, ya se me olvida Vareta, se me olvida el apellido, Rigo, y un sinfín de personas que han pasado por en aquellos tiempos lindos, cuando trabajar en el transporte público era algo que llamaba la atención. Ahí el chofer no duraba un día sin trabajo. El chofer, si lo quitaban o se iba donde un patrón, ya al día siguiente andaba trabajando. Y muchas anécdotas que ahorita no se me viene a la mente, pero no las recuerdo bien. Vamos a tener un próximo encuentro, William y yo, donde sí vamos a contar la historia con secuencia, para que el pueblo de Concepción de Entre Ríos, los millennials, se den cuenta de todo lo que tuvieron que pasar personas, los padres de esos muchachos jóvenes nuevos de hoy, cómo tenían que salir de Concepción de Entre Ríos a ganarse el sustento para llevárselos a la casa a ellos. Porque era un sacrificio todas las mañanas, era un sacrificio todas las tardes, salir del trabajo, irse a parar ahí a la línea en Concepción de Entre Ríos para subir guindados de las canastas de los buses,
saber a qué horas iba a llegar a la casa o a qué horas iba a llegar al trabajo, porque si no era que no llegaba el autobús, era que no se quedaba varado en el camino. Y fueron muchísimas anécdotas las que vinieron. Para que Concepción tenga ahora el servicio que dicen que tiene, la gente ya tuvo que sufrir demasiado.